No todo nacimiento es un comienzo, Uf, qué manera de arrancar. ¿verdad? Esa frase ya te pone en un lugar completamente distinto, te saca de lo conocido. Totalmente. Y es la primera línea del material que estamos analizando hoy. Es un texto con un tono muy épico, muy personal, que nos presenta una cosmogonía completa. Ajá. La fuente es un fragmento de algo se llama El despertar de la luz, la ascensión del inmortal. O sea, no se presenta como un libro sagrado, ni una crónica oficial. No, para nada. Es algo más íntimo, casi accidental. Nos coloca en la posición de estar escuchando un secreto. Totalmente. Entonces, la misión de hoy es meternos de lleno aquí, desentrañar este universo. Ver cuáles son las reglas. Sí, ¿quiénes son estas fuerzas en esta guerra que parece abarcarlo todo? Y sobre todo, ¿cuál es el papel del narrador en todo este drama cósmico? Y lo fascinante para mí es que el texto nos da la clave para entenderlo desde el principio. A ver, Dice que esta historia no es un mito, ni una metáfora, es una memoria. Y eso cambia todas las reglas del juego. claro, no nos pide que creamos en una leyenda, nos pide que aceptemos el testimonio de un testigo. Nos está diciendo, esto no es una historia que me contaron, es la historia que viví. Exactamente. Es la historia que viví. Ok, a ver, vamos a desmenuzar esto, porque el punto de partida es una locura. El texto se enfoca en el origen de un conflicto cósmico, centrado en una entidad llamada Caos. Ajá. Pero la forma en que describe su llegada es muy particular. No dice que Dios lo creó, No. dice que apareció, en el mismo instante en que se creó la primera luz. Es como si el encender una luz, la sombra que proyecta de repente cobrara vida. Y conciencia propia. El texto la llama una aberración. Justo. Es que esa simultaneidad es la base de todo, ¿ves? No es la narrativa clásica de primero hubo luz y luego la oscuridad vino a combatirla. No, aquí es el mismo tiempo. Son dos caras de la misma moneda cósmica. La fuente lo dice claro. Cuando Dios encendió la primera luz, lo hizo sabiendo que la oscuridad también reclamaría su lugar. Es una consecuencia inevitable, una ley física de este universo. Exacto. Y este caos no es simplemente la ausencia de luz o el desorden, no. Es una entidad con un conocimiento, dice, innato y total de lo que el texto llama las técnicas del vacío. Eso me llama mucho la atención. Técnicas del vacío. Sí. No es un vacío pasivo, es un arsenal. Es un vacío que sabe cómo deshacer las cosas. Sabe cómo anular la creación. Y aquí es donde se pone de verdad interesante. El texto revela el objetivo de Caos, y es para volarte la cabeza. A ver. Quiere viajar al principio del tiempo para matar a Dios. Uf. No para derrotarlo en una batalla en el futuro, no. Para borrarlo de la existencia antes de que la creación siquiera empiece. Es un plan de una ambición inconcebible, o sea, no busca gobernar la creación. Busca anularla. Es la negación absoluta, y en ese intento, nos dice el texto, Caos engendra a otra criatura, el diablo verdadero. La abominación roja de patas de animal. Esa misma, una criatura que, y aquí está la paradoja, es más antigua que las estrellas que intenta destruir. Espera, aquí la cronología ya me está rompiendo la cabeza. Si el objetivo es matar a Dios en el pasado, y el narrador está ahí para verlo, ¿cómo es posible? Claro. O sea, si Caos tuviera éxito, el narrador, el universo, todo esto no existiría para poder contarlo. ¿Cómo puede ser testigo de algo que, de tener éxito, impediría su propia existencia? Es que acabas de plantear la paradoja central que sostiene toda la historia. Ok. El narrador lo dice explícitamente. Yo estaba allí, testigo de lo imposible. Su mera existencia es la prueba del fracaso de Caos. Ah, claro. Pero el hecho de que el conflicto exista nos dice que la amenaza es real y de alguna manera es atemporal. Entonces el tiempo no es una línea recta aquí. Para nada. Quizás es un tejido que puede ser atacado, rasgado y defendido. La guerra no se libra en el espacio, se libra en la causalidad misma. Ok, si la amenaza es una paradoja que ataca el tiempo, entonces la solución no puede ser un simple soldado. No, claro que no. Tiene que ser alguien diferente. Y creo que ahí es donde entra nuestro narrador, ¿no? El texto describe un momento que lo define por completo. Totalmente.
Se nos cuenta que Dios se le aparece, pero no en su pasado, sino en su futuro. Y no le da una orden, le ofrece algo, una elección. Le pregunta, ¿quieres verlo todo o el principio? Y la respuesta del narrador es muy reveladora. Muchísimo. Elige el principio, y la razón que da es que temió que el infinito no tuviera fin. Es. Es un miedo muy humano, ¿no? El vértigo ante lo inabarcable. Prefiere la semilla antes que el bosque infinito. Exacto. Pero pensemos un segundo en esa elección. ¿Es realmente una elección libre? ¿A qué te refieres? Si el ser que creó el universo entero se te aparece desde tu futuro y te ofrece un camino, ¿no hay una especie de destino ya escrito en esa oferta? ¿No es más bien una ilusión de elección para asegurar su cooperación? Es una pregunta buenísima. Podría ser. Pero, el texto le da mucho peso a su decisión. Quizás la voluntad del narrador, su consentimiento activo, era una pieza necesaria. Ajá. Quizás la luz no puede imponerse. Necesita un campeón que la elija voluntariamente. Al decir, muéstrame el principio, él no solo acepta una misión, se amarra existencialmente a ese conflicto primordial. Su destino deja de ser algo que le pasa. Y se convierte en algo que él protagoniza, por decisión propia. Y las consecuencias de esa visión son monumentales. El texto dice que al volver, su alma ya no era la misma. Y aquí viene el detalle crucial. Es sello. El sello de su destino. Llevaba consigo una chispa del alma completa de Dios. ¿Una chispa del alma completa de Dios? Eso no es solo un recuerdo o una bendición. Suena a algo mucho más funcional. Exacto. Y para entender qué significa, podemos usar una analogía. No es como tener una gota de agua del océano. Ok. Es más como tener un fragmento de un holograma. Cada pieza del holograma, por pequeña que sea, contiene la imagen completa del todo. Wow. El narrador no recibe solo poder o luz, recibe, digamos, el plano completo de la creación dentro de sí. Es una investidura. Es lo que lo capacita ontológicamente para poder enfrentarse a una entidad como Caos. O sea que se trajo un pedazo del código fuente de la realidad consigo. Algo así, sí. Pero claro, tener el mapa no significa saber navegar. El texto es muy claro al respecto. No bastaba con presenciar. Y eso nos lleva a su entrenamiento, que es todo menos convencional. Describe una infancia sin juegos ni risas, dedicada a un entrenamiento constante y brutal. Y me parece importante detenernos en eso que mencionas. El costo. Una infancia sin risas. Sí. El texto no lo romantiza. Nos presenta el sacrificio que implica ser el elegido. Hay un peso, una soledad inherente a su camino desde el principio. No es un superhéroe que descubre sus poderes de repente. No, es un arma que está siendo forjada y pulida desde niño. Exacto. Y su método de entrenamiento principal era salirse de su cuerpo mientras dormía. Su conciencia viajaba a planos invisibles para aprender, noche tras noche. Una doble jornada. Sí, de día en el mundo físico y de noche en una academia de guerra astral. Y el objetivo de ese entrenamiento no es acumular conocimiento, es dominar una habilidad muy específica. La cita clave es, la luz no se aprende en un solo instante, se perfecciona en 1000 desdoblamientos. Esa idea de desdoblarse o fragmentarse es el núcleo de su poder. Pero ¿a qué se refiere exactamente con fragmentarse? Suena casi autodestructivo. Piénsalo de esta manera. Es casi como un procesador de computadora cuántica. Ok. Un procesador normal hace una tarea, luego la siguiente, en serie. Un procesador cuántico explora todas las posibilidades al mismo tiempo. El narrador no está aprendiendo a moverse muy rápido de un lugar a otro. ¿Está aprendiendo a? Está aprendiendo a hacer en múltiples puntos del tiempo y el espacio a la vez. Es un entrenamiento en omnipresencia, pero a escala personal. Wow. O sea que, para combatir una amenaza que ataca la línea temporal, él tiene que aprender a existir fuera de ella, a dominarla. El texto dice que aprendía a dividirse, aprendiendo a estar en múltiples tiempos y lugares a la vez. No es viajar, es multiplicarse. Exactamente. Y no es una exploración espiritual por curiosidad, ¿eh? No, claro que no. El texto subraya, cada lección era supervivencia. Cada técnica era una pieza de la armadura que iba a necesitar.
Es una preparación metódica y desesperada para una guerra inevitable. Y por si este entrenamiento extremo no fuera suficiente, el creador le da un don, como una mejora de hardware. Ajá. La capacidad de no necesitar puertas ni rituales. Puede aparecer en el sitio preciso, en el momento preciso, con la técnica exacta. Es la eficiencia absoluta. Cero lag. Cero tiempo de carga. Es un arma de precisión quirúrgica a nivel cósmico. Y si conectamos esto con el panorama general, todo encaja a la perfección. Cierra el círculo. Totalmente. El entrenamiento y el don son la respuesta directa y a medida contra la amenaza de caos. Caos es una totalidad de oscuridad. El narrador aprende a fragmentarse en innumerables puntos de luz. Caos ataca la causalidad. El narrador aprende a existir en todos los momentos a la vez. Exacto. No es un soldado más en esta guerra, es la contramedida viviente, el antivirus diseñado específicamente para neutralizar a caos. Todo su ser es el proceso de aprender a manejar y manifestar esa divinidad, ese plano holográfico que lleva dentro. Entonces, a ver, si juntamos todas las piezas que nos da este fragmento, el panorama es alucinante. Sí lo es. Que no es un monstruo, es una paradoja existencial que busca deshacer la realidad desde su origen. Ajá. Y en medio, un protagonista que no es un dios, pero que elige su destino. Carga con una chispa del alma divina y es sometido a un entrenamiento inimaginable para convertirse en la única defensa posible. Has trazado el mapa a la perfección. Y para cerrar, creo que es vital volver a esa frase final del texto, la que lo ancla todo. La que mencionaste al principio, esa misma. Él insiste, no es un mito, no es metáfora, es la memoria de mi destino. Esta frase es un desafío. Totalmente. Nos exige que dejemos de lado la idea de que esto es una alegoría. Nos pide que lo leamos no como ficción, sino como un testimonio. Y esa es la lente a través de la cual toda la historia de El despertar de la luz parece que debe ser interpretada. Le da un peso de verdad y de urgencia a todo. Es una declaración de intenciones potentísima. Te obliga a tomarte en serio la paradoja, el entrenamiento, el alma holográfica, todo. Te dice, esto no es para que lo interpretes, es para que lo entiendas, porque ocurrió. Precisamente. Y esto me deja con una reflexión final, una idea para seguir explorando. A ver. El texto nos da una pista muy clara sobre cómo funcionan las cosas en este universo a través del narrador. Él aprende a fragmentar su alma para estar en múltiples lugares, y esa alma lleva una chispa del alma completa de Dios. Si el microcosmos del campeón funciona así, ¿qué nos dice eso sobre el macrocosmos? Sobre la naturaleza de Dios en este universo. ¿A qué te refieres? Podría ser que el propio acto de la creación, el nacimiento de la luz, fuera en sí mismo un acto de fragmentación divina. Quizás Dios no creó el universo como un artesano que construye un objeto. Sino que... Quizás, para que la existencia fuera posible, Dios tuvo que hacer lo mismo que el narrador aprende a hacer, fragmentarse, convertirse en el universo. Quizás cada estrella, cada ser vivo, cada partícula es una de esas chispas, un fragmento del holograma original. Exacto. Un eco del método del alumno en el acto del maestro. La creación no como un acto, sino como un estado. No es algo que Dios hizo, sino algo en lo que Dios se convirtió. Es solo una idea, claro, pero el texto nos da todas las piezas para empezar a pensar en ello. Nos deja con esa pregunta flotando. ¿Qué significa defender una creación que podría ser, en esencia, el cuerpo fragmentado de tu propio creador?